Bienvenidos al episodio número 2 del podcast Venezuela Emprende, una orientación para emprender con éxito en la Venezuela actual. Soy William Quintana Castro y hoy en nuestro segundo episodio vamos a conversar sobre las siguientes interrogantes. Primero, ¿cómo dar los primeros pasos para emprender en la Venezuela actual? Segundo, ¿qué factores tenemos que considerar al momento de buscar financiamiento? Y finalmente, ¿cómo evaluar si un emprendimiento es viable antes de invertir en él? Este episodio está diseñado para ofrecerte una orientación práctica y realista, porque sabemos que en Venezuela emprender no es solo una opción, sino que muchas veces es una necesidad, pero con la visión correcta puede convertirse en una verdadera oportunidad de éxito. A continuación, desarrollaremos el bloque número 1 o escenario número 1 de este episodio número 2, el cual he titulado Pasos para emprender en la Venezuela actual. Es fundamental tener en cuenta que el entorno es desafiante, pero con la estrategia adecuada se pueden abrir oportunidades. Emprender en la Venezuela de hoy requiere más que una buena idea, exige planificación, adaptación, creatividad. Implica tomar en cuenta los siguientes criterios. Primero, debemos tomar en cuenta los principales desafíos u obstáculos del emprendedor venezolano. ¿Cuáles son? O cómo son la inflación e inestabilidad cambiaria. Esto dificulta los precios, los márgenes de ganancia y la planificación a mediano plazo. Pudiéramos hablar también del acceso a capital. Las opciones de financiamiento son muy limitadas. Muchos emprenden con sus propios ahorros o de familiares o con apoyo de ONG. Podemos mencionar también la burocracia e informalidad. Aunque algunos trámites se han digitalizado, legalizar un emprendimiento en Venezuela sigue siendo un proceso lento y si se quiere, poco transparente. También tenemos falla en los servicios básicos. Por ejemplo, la electricidad, el internet, el combustible, todos estos servicios afectan directamente a negocios digitales como delivery, a la producción y logística. Después podemos mencionar que tenemos una educación empresarial limitada. A pesar del auge de cursos y plataformas, aún falta la formación sólida en áreas como administración, educación financiera, finanzas, marketing digital. Como segundo criterio, podemos estar hablando de no perder de vista las características que debe tener todo emprendimiento. Primero, todo emprendimiento debe ser factible. ¿Qué significa esto? Bueno, que debe existir un mercado potencial insatisfecho, que tecnológicamente sea posible producirlo y debemos demostrar que económicamente es rentable. Y como segunda característica podemos hablar que todo emprendimiento debe ser sustentable. Es decir, aparte de él tener un crecimiento económico, debemos tomar en cuenta la preservación de los recursos naturales y se debe producir bienestar social o equidad social. Como tercer criterio, podemos estar hablando de realizar los estudios pertinentes, que son los que van a determinar la factibilidad del proyecto o no. ¿Cuáles son esos estudios o esos criterios? El estudio de mercado. Es necesario hacer un análisis
del mercado para poder determinar la demanda, la oferta y los canales de comercialización, el marketing digital, la publicidad, en fin. El estudio técnico. El estudio técnico es, una vez tomando en cuenta la demanda insatisfecha de ese producto que queremos producir o de ese servicio, bueno, entonces debemos determinar dónde lo vamos a ubicar, cuál va a ser la capacidad, digamos, de esa fábrica o de esa planta física. Y eso nos va a llevar a que tenemos que hacer un desarrollo de la ingeniería integral. El proyecto ingenieril debemos desarrollarlo en este estudio técnico. Después tenemos el estudio económico. Una vez obtenido ya, digamos, de qué tamaño es la empresa, dónde va a estar ubicada, debemos de determinar los costos, bien sean los costos fijos, los costos variables, los costos de producción, los costos de financiamiento, los costos de, digamos, de funcionamiento, en fin. Entonces, y finalmente también tenemos que hacer un análisis de riesgo para ver cuál sería el potencial riesgo que pudiera tener nuestro emprendimiento. Finalmente, hay que hacer una evaluación financiera. La evaluación financiera es la que realmente me va a determinar a mí si es factible o no ese emprendimiento. Para ello, debemos tomar en cuenta el valor presente neto, que es el que me va a determinar si el negocio es rentable o no. La tasa interna de retorno, la TIR, que me va a dar una tasa al cual, si yo voy a solicitar un financiamiento, esa tasa que me van a cobrar en ese financiamiento no puede estar por encima de la TIR, porque entonces me llevaría directamente a producir pérdidas. O sea que la tasa de financiamiento tiene que ser inferior a la TIR. Y otro parámetro financiero que se pudiera evaluar es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio, pongo un ejemplo, yo voy a producir hamburguesas y yo necesito saber cuántas hamburguesas debo vender al mes de forma tal que ni gane ni pierda. Si vendo una hamburguesa más, estoy ganando. Si produzco o vendo, me faltaría una hamburguesa menos. Si produzco una hamburguesa menos, estaría perdiendo. Como tercer criterio, tenemos como cuarto criterio, es más que todo una recomendación. ¿Cuál es esa recomendación? Que yo considero que todo emprendedor debe tener un conocimiento mínimo de educación financiera. Ya unos criterios, aunque sea mínimo, por ejemplo, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es una cuenta por cobrar, qué es una cuenta por pagar, qué es un costo, qué es un gasto, en fin, esos conocimientos mínimos, cómo determinar la ganancia o la utilidad de un bien que yo produzco. Muchas veces eso, al parecer, se ve muy sencillo, pero he recibido la sorpresa de que mucha gente no sabe calcular la utilidad sobre el cual él cree que está ganando, pero que en la realidad no es cierto porque lo está haciendo mal. Esos estudios, eso me lo determina a mí la educación financiera. A continuación, pasaremos a lo que es denominado el bloque 2 o escenario número 2, el cual he titulado como una pregunta, que es la siguiente. Si deseo financiarme en un emprendimiento, ¿qué factores o criterios debo tomar en cuenta? Financiar un emprendimiento no es solo cuestión de tener dinero y ponerlo, no, sino de evaluar cuidadosamente el impacto y los criterios que guiarán la decisión para que la inversión sea sostenible, rentable
y acorde con tus objetivos. Lo puedo explicar en dos partes. Vamos a analizar lo que es el impacto y lo que son los criterios de financiación. Primero, ¿cómo impacta financiar un emprendimiento? Cuando decides financiar un proyecto, generas efectos en distintos niveles. Por ejemplo, se genera un impacto en el negocio. Es decir, ahí podemos notar que hay un crecimiento y una expansión. El capital permite desarrollar productos, aumentar inventario, mejorar la infraestructura o marketing. También podemos señalar la aceleración del tiempo al mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que más recursos implican llegar antes a los clientes. Y finalmente podemos hablar de mayor capacidad de competir. El financiamiento siempre permite invertir en innovación y posicionamiento. Ahora pasemos como otro impacto, es el impacto que se produce en las finanzas personales o de la empresa. En ella vamos a señalar como primero el riesgo de capital. Pudieras perder parcial o totalmente lo invertido. Segundo, podemos hablar de un compromiso de liquidez. El dinero invertido no estará disponible para otros fines. Y el posible retorno. Si el proyecto es exitoso, podrás recuperar la inversión con utilidades o participación accionaria. Otro impacto que debemos evaluar es el impacto social y económico. Esto, por ejemplo, en la generación de empleo contribuye al desarrollo local. En la innovación en el sector apoya nuevas soluciones que pueden beneficiar a la comunidad. Y existe un efecto multiplicador. El éxito del emprendimiento puede atraer más inversión. Vamos a ver ahora los criterios clave para decidir financiar. Es decir, número 2, criterios clave para decidir si vamos a financiar o no. Bueno, vamos a hablar básicamente, hay más, pero los más importantes, los que voy a señalar son 8 criterios. Por ejemplo, el criterio 1 es el de la viabilidad del negocio. Aquí surge una pregunta clave. ¿El modelo de negocio es claro y probado? ¿Qué debemos evaluar? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Bueno, para ello debemos hacer un estudio de mercado, de competencia y propuesta de valor. Un segundo criterio es la rentabilidad esperada. ¿Cuál es el ROI? Es decir, el retorno sobre la inversión. Para ello, deberemos de evaluar el margen de ganancia, proyecciones financieras y que sean realistas. Tercer criterio, capacidad del equipo. Surge la pregunta, ¿tiene experiencia y habilidades el equipo? Bueno, ahí podemos evaluar la trayectoria de los fundadores, redes de contacto, liderazgo. Un cuarto criterio es la escalabilidad. Surge la pregunta, ¿puede crecer sin multiplicar gastos? ¿Cómo evalúo eso? Bueno, debo buscar la posibilidad de expansión geográfica o de producto. Otro criterio sería alineación de valores. Surge una pregunta clave. ¿Coinciden con tus objetivos y principios? ¿Cómo puedo determinar eso? Bueno, con el impacto social, con la sostenibilidad, ética y empresarial. Plazos de retorno. Surge la pregunta. ¿En cuánto tiempo recuperas la inversión? ¿Cómo lo determino? Bueno, debo hacer unos cronogramas de hitos y flujo de caja. Finalmente, vamos a tener el criterio de formación de participación. Surge la pregunta clave,
socio, prestamista o un inversionista ángel. ¿Cómo puedo evaluar eso o cómo puedo determinarlo? Bueno, con los derechos, porcentajes de propiedad, control de decisiones. Un consejo práctico pudiera ser elaborar una matriz de evaluación donde se puntualice cada criterio y así comparar si el emprendimiento vale la pena. A continuación, el escenario número 3 o el bloque número 3, el cual he titulado Guía para evaluar un emprendimiento antes de financiar. Para ello debo seguir ciertos pasos. Un paso número 1 sería reunir la información básica como nombre del proyecto, descripción del proyecto, modelos de negocio, es decir, cómo se va a ganar dinero, equipo fundador, experiencia, roles, necesidad de financiamiento, monto y destino del dinero y plazos y condiciones de retorno. A continuación voy a desarrollar el paso número 2, que lo he denominado matriz de evaluación de emprendimiento. Para ello, vamos a usar 8 criterios fundamentales y vamos a tener cierta escala, cada uno con una escala de cada pregunta, de cada criterio, del 1 al 5. Es decir, la máxima puntuación sería 5. Si hay 8 criterios, la máxima puntuación sería 40 puntos. Comencemos con el criterio número 1, que es la viabilidad del negocio. Esto que es, el mercado existe, hay clientes potenciales y un problema real a resolver. Entonces, podemos determinar qué porcentaje del 1 al 5 le podemos dar a eso. Como segundo, podemos hablar de la rentabilidad esperada, margen de ganancia y proyecciones financieras realistas. Entonces, ahí también podemos darle una puntuación del 1 al 5. Como tercer criterio de esta matriz de evaluación, podemos hablar de la capacidad del equipo, experiencia, habilidades y compromiso de los fundadores. Igualmente, del 1 al 5. El nivel de riesgo. Los riesgos operativos, legales, de mercados controlables, también tenemos del 1 al 5. Escalabilidad, bueno, las posibilidades de crecer sin que los costos aumenten proporcionalmente. Se puede evaluar del 1 al 5. Alineación de valores, el emprendimiento encaja en tus objetivos y principios. Hay una puntuación entre 1 y 5. El plazo de retorno, podemos describir esto como el tiempo estimado para recuperar la inversión. Y finalmente, podemos decir la forma de participación. Claridad en el rol del inversionista y sus derechos. Vamos a continuación al paso número 3, que sería calcular ya la puntuación total. Entonces, ya sabemos que tenemos un máximo posible de 40 puntos. Vamos a ver la interpretación ahora en las distintas clases. Es decir, cuando tenemos una puntuación entre 32 y 40 puntos, eso nos indica a nosotros que hay una alta probabilidad de éxito. O sea que la inversión es recomendable. Después tenemos entre 24 y 31 puntos. Eso significa un potencial medio. La inversión es viable, pero hay que tener cierta cautela. Entre 16 y 23 puntos ya hay riesgo. Riesgo alto, solo invertir con condiciones muy seguras. Y menos de 16 puntos definitivamente no es recomendable porque hay demasiado riesgo. El paso número 4 sería evaluar el impacto. Ya hemos hecho una valoración cuantitativa. Esto se refiere a una evaluación cualitativa. Es decir, en lo económico, ¿genera ingresos sostenibles? En lo social,
aporta al desarrollo local. En cuanto a la innovación, introduce algo nuevo al mercado. En la reputación, te posiciona positivamente como inversionista. Entonces, repito, es un análisis cualitativo, pero que va a ayudar, obviamente, a estar más claro a la hora de tomar una decisión si vale la pena o no el emprendimiento. Y finalmente pasamos al paso 5, que lo he denominado decidir y documentar. Primero, si la inversión es positiva, establece un contrato claro, porcentajes de propiedad, forma de pago, cláusulas de salida. Y segundo, hay que guardar toda la documentación como plan de negocio, análisis de riesgo, proyecciones financieras y actas de acuerdos. Para finalizar, pasaremos a nuestro escenario número 4, que lo he titulado, que serían la conclusión y una reflexión. Emprender en Venezuela no es sencillo, pero sí es posible si se hace con estrategia, con resiliencia y una visión clara del mercado. El financiamiento es un arma de doble filo. Puede impulsar un proyecto o puede hundirlo, dependiendo de cómo se maneje. La reflexión final es que en tiempos de incertidumbre, los mejores emprendimientos son los que resuelven problemas reales de la gente. La clave está en mantener la creatividad viva, en buscar alianzas y no olvidar que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a tu objetivo. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio de Venezuela Emprende. Esperamos que la información y las estrategias compartidas de hoy te sirvan de guía en tu camino emprendedor. Recuerda que, aunque los desafíos son grandes, también lo son las oportunidades. No dudes en compartir este podcast con otros que puedan beneficiarse de él. Juntos podemos construir un futuro más próspero. Será hasta una futura oportunidad, una próxima oportunidad, y sigue adelante con tus sueños.